Hola amigos y bienvenidos al canal de vídeos de Redkeeping Cáceres. Me gustaría que como este es mi primer vídeo hablado, me disculpaseis si veis algún fallo o alguna cuestión no lo suficientemente precisa. Como siempre, estoy abierto a vuestras sugerencias. En esta ocasión os voy a presentar la última generación de bombas de movimiento de agua para acuarios marinos. Pertenece a la firma Ecotech Marine, como ya conocéis, y se trata de la bomba MP40 de Vortex, que en su versión Quiet Drive, ¿vale? Que sustituye a la anterior WS. Vamos al lío, os voy a hablar un poco de ella a la vez que os lo voy enseñando, ¿vale? Como veis, el embalaje de todas las Vortex es muy bueno, con lo cual ya nos va hablando de la calidad del producto, ¿vale? En primer lugar nos vamos a encontrar para registrar el producto, nos van a regalar dos ejemplares de la revista Coral, ya sabéis, para mí de las mejores revistas del mundo de acuarios marinos, ¿vale? Luego tenemos aquí la guía y las instrucciones, viene también con unos acoples. Bueno, luego los iremos viendo un poquito más despacio. Y ahora os voy a presentar lo que es las piezas de la bomba en sí, ¿vale? Como sabéis, todas las Vortex tienen tres partes: la parte seca, aquí la veis, que es la que va fuera del acuario, tiene un único cable que pondremos siempre en posición vertical, unido a una de las piezas de los acoples, estos naranjas, dados la vuelta, ¿vale? Con una brida para que en caso de que se caiga, pues se nos quede colgando y no se nos caiga al suelo, ¿vale? Esta es la parte seca, o dry side, como dicen en inglés. Os lo voy a medir un poco porque las medidas que vienen tanto en la caja como en internet no son muy precisas, ¿vale? Yo veo que esto tiene algo más de 6 centímetros de diámetro aquí en su parte más pequeña, y en su parte mayor tiene 81, o sea, 81 milímetros, 8,1, ¿vale? Como veis, tiene un imán muy potente, me hace despegar, se me hace costoso despegar el metro. Esta es la parte que va dentro del acuario, o wet side, ¿vale? Tiene igual que la otra, 81 de diámetro, y de alto yo le veo que esto tiene 67, ¿vale? Como veis, o sea, se ve que está muy bien construida, tiene la hélice, es muy precisa, cuesta moverla, con lo cual vemos que los acoples de la bomba son excelentes, y en las formas me recuerda mucho a la MP60 de la MP10, nada que ver con el anterior modelo MP40, ¿vale? Con esta bomba consigue un 40% más de potencia que la anterior. De hecho, estamos hablando de 17.000 litros hora, ¿vale? Está inicialmente recomendada para acuarios de volúmenes comprendidos entre 190 y 1800 litros, ¿vale? Y el consumo eléctrico más o menos entre 9 y 28 vatios. Bien, ahora el Quiet Drive, que es el controlador, básicamente es igual que el anterior era blanco, ¿lo veis? Este es negro, han apostado por el negro para diferenciarlo del anterior, ¿ves? El Quiet Drive, y aquí es donde viene toda la electrónica de la bomba, ¿vale? Una ruedecita con la que le daremos la potencia en modo manual y tres botones: Mode, Set and Option y el encendido y apagado, ¿vale? Con esto iremos cambiando los programas y la W se iluminará cuando esté conectada por wireless con otras bombas o con las Radion, ¿vale? Para la parte húmeda dentro del acuario nos trae también una esponjita, ¿vale? Para colocar alrededor de ella, para que no se nos metan las estrellas o algún pez o algo de eso si queremos, ¿vale? Quedaría así. Está muy bien. También se puede comprar de recambio, por recambio, si se nos estropea o lo que sea. Y luego hay otra cosa que también os quería enseñar, que es importante para que funcionen bien, son los separadores. Nos trae tres separadores, ¿vale? ¿En qué se diferencian? En el grosor del mismo, y van indicados dependiendo del cristal del acuario que tengamos, ¿vale? El más grueso es para cristales de menos de 6 milímetros, ¿vale? Cristales muy finos. Yo
Realmente es difícil ver acuarios de más de 190 litros, que es lo mínimo para lo que está recomendada, con menos de 6 milímetros de acuario. El más pequeño es para más de 13 milímetros, ¿vale? Como vemos, es una lámina muy finita. Y luego el intermedio, que es el que utilizo yo, porque tengo cristales de 1 centímetro, pues para entre 6 y 13, pues intermedio. Esto va colocado por fuera del acuario, entre la bomba y el cristal. Esto iría colgado tal que así, ¿vale? Luego va el cristal y luego la bomba. Como veis, tiene un acople magnético espectacular. Cuesta quitarla bastante. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí las partes de la bomba. Luego las instrucciones, ¿vale? De las que donde vienen explicados los modos, el mantenimiento, no ves los modos, cómo operar con él. Es bastante sencilla, como todo lo de Cotech. Y los modos de funcionamiento que tiene la bomba en sí, ¿vale? Es muy sencillo de manejar. Y os voy a indicar un poco por encima los modos, pero vamos, en el siguiente vídeo os los voy a enseñar en movimiento, ¿vale? Ya cuando instale la bomba en el acuario, que ya tengo ganas, según le vamos dando al botón mode, pues va cambiando entre los diferentes modos, ¿vale? Está el Tidal Swim Mode, ¿vale? El modo de transporte de nutrientes, que es el que tengo puesto ahora mismo. El Short Pulse Mode, que es para hacer oleaje con intervalos cortos. El Gyre Mode. El Reef Crest Random Mode. Lagunal Random Mode. ¿Vale? Luego también tenemos el modo de comida, que le quedamos presionado a la bomba durante 3 segundos y entra en el Feed Mode para que demos de comer a nuestros peces sin que se nos vuele la comida por todo el acuario. También tiene un modo de seguridad cuando está conectada a una batería de reserva y el modo nocturno, ¿vale? Yo creo que es una bomba muy completa, ¿vale? ¿No veis? Se pueden controlar luego a través del RefLink, a través de nuestro teléfono, vía RefLink, del teléfono o de la tablet, ¿vale? Ok, bueno, pues voy a instalar la bomba y el próximo vídeo ya os la voy a enseñar funcionando, ¿vale? Bueno chicos, espero que os haya gustado y nada, os animo a seguirme tanto en mi página de Facebook como en mi blog o como en mi canal de YouTube, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego.